Hola y bienvenidos a esta cuarta y última webinar del ciclo que Sonom International ha dedicado a dar a conocer la multitud de ventajas que Vena Solutions aporta a los procesos de planificación que una empresa pueda tener en Excel. Como podéis ver, el título del vídeo de hoy es Menos esfuerzo y más seguridad para Excel, puesto que hoy os vamos a presentar las herramientas que Vena incorpora para gestionar los niveles de seguridad dentro del proceso, así como una herramienta que permite la importación y exportación de grandes volúmenes de datos de forma rápida y sencilla. Como de costumbre, tenemos una agenda con los principales puntos a tratar. Los tres primeros puntos del vídeo de hoy se corresponden con los tres niveles de seguridad que permiten gestionar los niveles de acceso en Vena, mientras que el cuarto punto es la herramienta que permite la importación y exportación de datos. Empezamos con los User Roles, que como hemos visto es el primero de los tres niveles de seguridad. En Vena hay 4 User Roles diferentes: Admin, Manager, Contributor y Modeler, como podemos ver en la parte derecha de la imagen. Comenzamos con el Admin, puesto que en términos de seguridad es el más importante de los 4. El Admin es el usuario encargado de crear los diferentes usuarios dentro del modelo, así como de otorgarles los roles que van a tener. Los otros dos niveles de seguridad que hemos visto en la agenda se gestionan desde la pestaña Permissions, también por el admin, pero eso lo veremos más adelante. Básicamente estas son las funciones del usuario admin. Y ahora que ya lo hemos visto, vamos a repasar las funciones del resto de usuarios que permiten dividir las tareas dentro de los procesos. El contributor, como ya hemos visto en webinars anteriores, es la persona encargada de introducir o actualizar los datos en el modelo a través de las plantillas de Excel. Solo tiene acceso a aquellas plantillas que forman parte de las tareas que le han sido asignadas y no puede modificar ni la estructura de los Excels ni la de la base de datos. Como vemos en la imagen, los contributors solamente pueden ver aquellas tareas que le han sido asignadas, las personas que están al cargo de evaluar dichas tareas, la fecha de entrega y el estado de dichas tareas. Los managers son los usuarios encargados de subir y mapear las plantillas de Excel que se van a utilizar para la introducción de datos o para crear los reports en el modelo. Además, también crean los workflows de cada proceso. Esto es, establecen las tareas, los reports y las reviews, así como el orden en el que estas tareas se van a llevar a cabo, las plantillas que se van a utilizar y las personas al cargo de completar dichas tareas. Por último, el rol del modeler es el que permite a un usuario crear bases de datos. Los procesos creados por el manager se enlazan con las bases de datos creadas por el modeler, de forma que los datos introducidos a través de las plantillas quedan almacenados de forma estructurada en la base de datos. Para crear una base de datos hay que crear las dimensiones y las jerarquías de cada dimensión necesarias para almacenar los datos de forma estructurada. Pero además los modelers tienen otras tareas como hacer copias entre diferentes versiones de un mismo modelo, importar o exportar datos utilizando la herramienta ETL que veremos al final de este vídeo, o crear business rules utilizando las scripts. El segundo de los niveles en cuanto a gestión de permisos y seguridad es el llamado Application Permissions, que como ya hemos dicho también es gestionado por el admin. Este segundo nivel de gestión de permisos es necesario puesto que cuando un admin le otorga el papel de manager o de modeler al usuario, ese papel es para todo el entorno de Vena. Y en un mismo entorno de Vena puede haber multitud de procesos o multitud de cubos o bases de datos. Entonces, para delimitar aquellos procesos o aquellos cubos a los que un usuario tiene acceso o puede modificar, utilizamos este segundo nivel de gestión de la seguridad. Básicamente consiste en crear un grupo con usuarios que tengan idénticos permisos y establecer a qué procesos o a qué cubos dentro del entorno de Vena tienen acceso. Por ejemplo, en la imagen que se ve en pantalla se ha delimitado el permiso que un grupo de managers tienen a un solo proceso llamado Sales Forecast. Y dentro de este proceso, los managers tienen acceso a todos los bloques que componen el workflow. Pero también sería posible delimitar su acceso a tan solo unos pocos bloques dentro de un workflow de un proceso. Lo mismo ocurre con los modelers. Podríamos delimitar su acceso a unos pocos modelos o tan solo a una dimensión dentro de un solo modelo. Con esto quiero decir que es posible delimitar el nivel de acceso de los usuarios hasta el máximo nivel de detalle. El tercer y último nivel de seguridad es el Data Permissions.
Este nivel de seguridad se encuentra desactivado por defecto en Vena y tiene que ser activado manualmente por el admin. Cuando esto ocurre, todas las intersecciones de la base de datos se vuelven inaccesibles por defecto y habría que definir de forma manual aquellas intersecciones o puntos de la base de datos a los que los usuarios pueden acceder. Este tercer nivel de seguridad es el que permite establecer niveles de acceso más detallados y concisos. Su funcionamiento es muy parecido al de los Application Permissions, puesto que estos permisos se otorgan por grupos de usuarios. En el ejemplo vemos como a un grupo de usuarios le hemos dado permiso para acceder a la base de datos Budget and Forecast, y dentro de esa base de datos podemos elegir entre solo lectura, escritura o vetarles completamente el acceso. Pero podemos ir más allá, puesto que una vez que una Data Permissions existe, usando la opción Refine, podemos elegir una sola dimensión de esa base de datos y dentro de esa dimensión un solo miembro o grupo de miembros, por lo que los usuarios solo podrían introducir o recuperar los datos almacenados para esos pocos miembros que hemos elegido. En caso de no tener permiso, cuando intenten guardar datos en una plantilla, estos no se guardarán, o cuando intenten refrescarlos, no aparecerán. Combinando estos tres niveles de seguridad que hemos visto, es posible adaptar completamente el papel que cada usuario juega dentro del proceso a las necesidades y requerimientos de cada cliente, permitiendo así una personalización y adaptación completa. Para concluir, presentaremos la herramienta ETL. Esta herramienta es utilizada por el modeler y permite tanto importar como exportar datos de una forma sencilla y rápida. Tan solo hay que crear una plantilla ETL que puede ser reutilizada tantas veces como sea necesaria, elegir la fuente de datos. En este caso, en el punto número 2 vemos Direct Load, que significa que la fuente de datos es un archivo CSV, pero también podríamos elegir una base de datos SQL. Y una vez elegida la fuente de datos, elegimos el tipo de import que queremos llevar a cabo. Con esta herramienta podemos importar tanto las jerarquías que vamos a utilizar en nuestra base de datos, como los valores que queremos almacenar en las intersecciones de la base de datos, o los atributos y detalles de cada uno de los miembros. El proceso para exportar sería exactamente el mismo. Podemos elegir si queremos exportarlo a un CSV o a una base de datos SQL y elegir el tipo de export que queremos realizar. Todo esto permite automatizar y agilizar el proceso de Data Integration con nuestro proceso. Bueno, una vez que hemos visto los tres diferentes niveles de seguridad que permiten personalizar el nivel de acceso de cada usuario al proceso de Vena, y que sabemos que gracias a la herramienta ETL es tremendamente sencillo tanto importar como exportar datos desde el proceso, solo me queda pediros que si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia y queréis poneros en contacto con nosotros, utilicéis las direcciones de email que se ven en pantalla o nuestro sitio web. Un saludo y gracias.